Bueno, hola, hola, hola chicas, hola Hola, Yamile, hola Belén. Hola, buenas hola, ¿cómo noches. están? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos ven, dependiendo del horario y de donde nos estén viendo. Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio, conversación de este programa de Entre Psicólogas, hoy con una súper invitada que nos ha hecho el gran favor y el honor de acompañarnos en este programa el día de hoy, que es Yamile Rendón González. Ella es dula de gestación, parto y puerperio, ¿cierto, Yamile? Y también eres dula de duelo. Así, es asesora en lactancia materna y es docente de parir.co y ha sido docente también de Cuando el Duelo Pregunta. Entonces, bienvenida Yamile a este programa. Muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos cómo estás. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y bueno, feliz de estar acá y de poder compartir como un poquito de la experiencia y de este camino que hemos labrado poco a poco con unas muy buenas intenciones de seguir abriéndonos, de seguir conociendo, de seguir educando frente al duelo, de conocer tantos convenios del duelo que todavía son invisibilizados y más aún este duelo gestacional y neonatal del que nadie habla, de que todavía está silenciado, que no dan mucha importancia frente a este suceso. Bueno, entonces ya iremos conversando. Belén, ¿cómo estás? Hace rato no nos vemos, Belén. ¿Cómo Hola, vas? bien, bien. Estoy súper contenta de hablar sobre este tema. Cuando hablaba con la Mile, le decía que me parece súper interesante. Nunca lo había planteado, nunca lo había pensado como la importancia de acompañar a una mujer en este proceso. Y, y me anima mucho, no solo como profesional, sino también como personalmente. Tengo una persona muy cercana que ha atravesado por esto y me pregunto cómo acompañar. No, a veces no sé ni qué decir, ni cómo tomarlo, porque creo que es una experiencia totalmente invisibilizada y como le decía a Mile cuando lo conversábamos, creo que es una experiencia que se vuelve o que se vive en total silencio y soledad y es es súper dura y creo que no sabemos cómo acompañarla. Yo personalmente como familiar no sé cómo acompañarla muchas veces y creo que es un tema súper valioso y te agradezco un montón, Yamile, por estar con nosotros y ayudarnos con tu conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para entrar en materia, a mí me gustaría, yo sé que tal vez muchas personas lo sepan, pero tal vez otras no. Y me gustaría, Yamile, que nos explicaras justo cuál es el rol y cuál es la función de una dula eh, en el parto, ¿no? O sea, aquí en parto, en puerperio, como dices tú, o eres dula también de duelo. Entonces, cuál es la función o cuál es el rol que desempeña una dula en este acompañamiento que hace? Ujú. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a contar como un poquito qué es una dula. Entonces, muchos años atrás a la dula se le consideraba como una sirvienta que atendía, una sirvienta que acompañaba, que hacía, y al pasar de los años entonces va teniendo una connotación completamente diferente y una dula es una mujer o un hombre que acompaña, que hace una contención emocional, una contención física a esa mujer en gestación, acompaña ese proceso de parto y acompaña ese parto, facilitándole a ella y generándole herramientas de confort para que ese proceso de parto y parto sea una experiencia significativa y diferente. Acompaña a su pareja o acompaña a su familia para que a partir de ahí se pueda construir una red de apoyo
en donde no solamente es la mujer la que gesta, sino también su pareja y la familia. Toda la familia está en gestación. Entonces esta dula hace esa contención y da medidas de confort, trabaja todo el tema de respiración, de masajes, le da seguridad a esta mujer frente a todos sus derechos que tiene como gestante, para que cuando llegue a la entidad hospitalaria pueda valer sus derechos como tal y ella conozca y reconozca todo ese proceso que se realiza frente a medicamentos, frente a si algo sucede, algo inesperado pueda suceder, ella poder entender qué pasa y tener la posibilidad y de preguntar, ¿cierto? Sin ese temor y sin ese miedo a que no le vayan a responder, ¿sí? Estar muy empoderada de toda su gestación y del nacimiento, tanto de ella como de su bebé. O sea que, mira que, o sea, pues si lo vemos así, el trabajo de una dula o sea, es algo muy bonito, ¿no? Porque es acompañar a la mujer y a su familia en esta experiencia de traer una nueva vida al mundo, de todo lo que esto implica, como dices tú, del nacimiento de un hijo, pero también de una mamá, ¿no? Y de un papá. Entonces debe ser un acompañamiento, un papel muy chévere, muy bonito, muy satisfactorio, pero cuando se trata de justo de acompañar en el duelo, de acompañar a una mamá y a un papá y a una familia que pierde su bebé, independientemente a veces de la etapa, del tiempo de gestación, ¿no? O sea, es una pérdida muy, muy fuerte y digo que ahí no es como tan chévere porque no estás acompañando en esa esperanza, sino que estás acompañando, tal vez diría yo, en esa desesperanza, en esa tristeza tan profunda. Y, o sea, ¿cómo es el acompañamiento ahí? ¿Qué cosas son fundamentales? ¿Qué cosas son importantes para una persona que acompaña para manejar ese duelo? Bueno, en mi trabajo como dula de acompañar el nacimiento, en ese proceso me di cuenta el vacío y la falencia y la poca empatía y el apoyo tan poco también que hay frente cuando sucede estas situaciones. Y cuando yo siempre digo, y yo tengo una frase y es, yo acompaño la muerte hecha ternura, porque eso es lo que sucede ahí, es esperar, pero esperar ese bebé que no va a abrir los ojos, y es esperar ese bebé que no va a llorar, y esperar ese bebé que va a salir y en unos minuticos no va a estar tan calientico como lo esperamos. Entonces, viendo esta necesidad fue que yo también me formé desde el duelo y aquí hay un antes y un después, porque todo mundo y las situaciones se tornan frente a la vida, frente a ese bebé que está vivo, frente a la alegría del nacimiento, y todo el mundo está ahí para aportar, el personal médico para aportar, el psicólogo para aportar, el trabajador social, la enfermera, todo el mundo para aportar, pero cuando nos damos cuenta que este bebé viene sin vida, entonces no hay un acompañamiento ni médico, porque hay un silencio total, porque el mismo personal médico no está formado ni está capacitado para acompañar a esa mujer, porque la misma academia no entrega ese conocimiento. Al personal médico lo han formado para cuidar, salvar y recibir vidas, pero nunca para acompañar la muerte. Entonces, cuando nos encontramos en estas situaciones, automáticamente esta mujer, esta pareja y esta familia quedan solos, porque no tenemos las herramientas, porque no tenemos
la capacidad de acompañar, porque no nos sentimos con la fortaleza y la fuerza de dirigirnos a esa mujer de la mejor manera. Entonces lo que hacemos, no solamente desde el personal médico, sino también en el contexto, es alejarnos, es aislarnos, es no hablar del tema, es no llamarla, es no invitarla a salir, es no ir a visitar a la casa, es esperar que otras personas me cuenten cómo está ella, y es aislarnos de esa persona cuando debe de ser todo lo contrario. Entonces Belén ahorita nos decía, yo no sé ni cómo hablarle, yo no sé pues, qué decirle, y hay algo tan sencillo que no necesitamos las palabras para poder acompañar. El ser humano es tan bonito que con las miradas podemos comunicarnos, con un abrazo, con un apretón de manos, con estar aquí al lado, que es donde yo sostengo esa mujer en ese momento, es más que suficiente, ¿sí? No necesito tener un texto de miles de palabras para poder decirle, solamente con el hecho de que yo esté ahí al lado y decirle, aquí estoy para que lo que yo te pueda colaborar, siempre, aquí estoy en todo el proceso que tú estés aquí, en el momento que estés acá. Yo trabajo en una entidad hospitalaria y en la entidad hospitalaria pues es el primer momento de la situación, ¿sí? Es lo que podemos llamar el contar la noticia inesperada, y el contar la noticia inesperada, las personas que la deben de contar no la cuentan, y si la cuentan no es de la mejor manera como se los dicen, no hay una preparación en el espacio, no está la empatía para poder hablarle a esa mujer, a esa pareja y a esa familia de lo que está pasando, de lo que pasó. Y coloquialmente decimos acá en Colombia es, se tira la pelota. Entonces, si yo el que estoy haciendo la ecografía me doy cuenta de que ese corazoncito no está latiendo, pues yo prefiero dejar a esta mujer en ese espacio blanco, frío, en un absoluto silencio, y que venga el personal de enfermería, un auxiliar de enfermería que se lo diga, ¿sí? Y este personal de enfermería, que es el que tiene que acatar las órdenes, no sabe ni cómo decirlo, ni la mira a los ojos siquiera. Y de unas maneras muy grotescas dicen estas noticias. Y no es porque también al personal de salud les nazca decir las cosas mal, sino que no están formados ni capacitados para eso. Y Y no que además saben, es que sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, dar una noticia de estas, pues no, de por sí no es fácil y creo que nadie quiere darla. no es Peor fácil. cuando no sabe lo que tú dices, cuando no tengo la formación como, o no sé cómo hacerlo. Y en un caso como este, yo le agrego el hecho de todas las ilusiones y de todas los sueños que hay allí, ¿no? O sea, es como que tiene un peso mayor, ¿no? Porque lo que digo es, dar la noticia de que alguien fallece no es fácil de por sí. Entonces ahí Eh, hay una muerte de muchas cosas también, o sea, es la muerte del el deseo de ser mamá, la muerte de mi proyección de vida, ¿sí? Yo qué voy a hacer más adelante también, la muerte el duelo de perder en ese momento el construir una familia también. Una cosita lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra, lleva a la otra. Entonces lo que personalmente yo hago es acompañar ese momento, acompañar su trabajo de parto, porque quedan solas, estas familias quedan solas en todo ese proceso de parto, ¿sí? Muy pocas tienen la posibilidad de estar en una habitación solas, acompañadas de la familia. Entonces, primero vienen unas normas de que entra sola, no puede estar acompañada de un familiar todo el día y toda la noche porque no es permitido,
pero ingresan entonces a otras habitaciones donde hay mamás que están en gestación, donde hay mamás que están también en su proceso de parto, en su labor de parto, donde la mamá que está al lado de ella le están escuchando el corazoncito, a donde aquí está al frente le están haciendo una ecografía, donde ella está escuchando la vida de otros bebés, mientras que el bebé de ella ya no tiene latidos, ¿sí? Entonces vamos incrementando mucho más ese dolor por el desconocimiento a acompañar ese duelo gestacional y neonatal. Yo quería hacerte una pregunta, igual escuchar qué piensan. Me parece como súper interesante el poder también abordar la idea de, hay muchas mujeres que atraviesan este proceso cuando está empezando un embarazo, ¿no? A las pocas semanas tienen un aborto espontáneo o deben practicarse un aborto porque el bebé no logró, pues el embarazo no logró consolidarse, o muchas mujeres que decidieron personalmente que esta era su posibilidad o su decisión y no quieren tener el bebé y pues se practican un aborto en diferentes países, legislaciones y regulaciones distintas con eso. Sin embargo, me parece súper importante plantearnos o pensar cómo acompañamos esos procesos, porque he tenido la posibilidad de, como te decía, personalmente ver ahora una persona atravesando esto y muchos de mis pacientes que han decidido por voluntad personal, pues, terminar sus embarazos y, y es muy particular el acompañamiento que una mujer recibe en este proceso, ¿no? En especial en esta ocasión que ha sido la más cercana. Su embarazo no se pudo consolidar, a ella le dieron 4 pastillas y le dijeron, ándate a tu casa, vas a tener un aborto, te va a pasar esto y me avisas cuando se termine. Esta persona estaba totalmente destruida atravesando este proceso. Y digo, ¿qué acompañamiento le damos a las mujeres, a las familias, a los que también iban a ser padres cuando tienen que afrontar un proceso de aborto que creo que aún más hay un silencio más grande frente a eso, como quién acompaña ese proceso cuando te mandan a casa, no estás en un lugar hospitalizado, te mandan a casa con 4 pastillas y te dicen lo que vas a hacer es, vas a tener un aborto y vas a perder, creo que no se aborda la idea de vas a perder una vida, una ilusión, tus expectativas. Hay un proceso emocional súper fuerte atravesando eso y no sé si, al menos estoy segura que aquí en este país no se da ningún tipo de acompañamiento emocional. No sé si tú has tenido la experiencia con respecto a eso, si sabes si hay un acompañamiento frente a eso, si en otros países se trabaja de alguna manera frente al acompañamiento en este tipo de procesos. Antes de que contestes, Yamile, yo quisiera aquí, no sé, tal vez ampliar o organizar un poco porque estaba con la idea. Tú has hablado desde diferentes puntos. Nos hablaste del personal médico que a veces no tiene las herramientas. Nos has hablado de esta pareja que es lo que ahorita hablaba Belén, y también de las familias, ¿no? Entonces, no sé si haya o exista algo diferente en cada una de estas aristas que componen el duelo, bueno, más que el duelo, o sea, sí, como lo que redondea esta pérdida. Entonces, no sé si tú, por ejemplo, algo que nos pudieras decir, cómo puede hacer el personal médico o qué cosas podría tener en cuenta para por lo menos ser un poco más empático al momento de tal vez de decir o tratar de acompañar, qué cosas puede tener en cuenta, ahí como te dice Belén, esa pareja, que pues a veces sí, o sea, podemos decir el sistema no funciona, los médicos, pero ¿qué hacemos? Es lo que hay en este momento. ¿Hay que luchar para cambiarlo? Sí, por supuesto que sí, pero es con lo que cuentan estas personas ahora, entonces qué pueden hacer por sí mismos y por otro lado la familia. O sea, estoy fragmentando la pregunta de Belén desde estos 3 puntos, ¿no? Desde el personal médico, desde la pareja y tal vez la familia. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, Bien. ¿qué podemos decir? Que una, pues como todas estas preguntas es que la familia y el personal de salud y la persona que está pasando por esa pérdida debe de educarse frente al duelo, de saber qué es lo que me pasa, por qué me está pasando y que lo que me está pasando es normal. Por ejemplo, ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué mi físico y mi salud física se deteriora? ¿Sí? Porque a partir de ahí, cuando ya llegan a casa y demás, pues empiezan todas estas emociones que son como una montaña rusa en donde afectan emocional y físicamente a esta persona, a esta mujer. Entonces, formarnos frente al duelo nos da la capacidad de poder acompañar desde una cita médica, desde una llamada telefónica, acompañarla directamente cuando está en su trabajo de parto, cuando nace su bebé en el hospital, darle herramientas para que se vaya a la casa informada. Entonces, cuando yo me educo, yo me formo frente al duelo, puedo tener esa capacidad de acompañar, ¿sí? Cuando yo desconozco qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué le pasa a esta mujer, a esta familia cuando llega a la casa después de esta pérdida, qué pasa en ese puerperio, yo como pareja, cómo puedo acompañar a mi esposa, a mi compañera, a mi hija, a mi prima, a mi hermana en la casa. Entonces, con toda seguridad podemos iniciar un proceso de duelo que le va a ayudar a ella a transitar poco a poco su dolor hasta poder llegar a la esperanza, porque en algún momento en su proceso de duelo podemos llegar a la esperanza, no lo sabemos cuándo, no tenemos un tiempo, 2 meses, 3 años, 5 años, 6 meses, no, pero el acompañamiento nos da la posibilidad de que ella avance y transite ese duelo de la mejor manera. Entonces eso primero es educarnos y creo que lo que estamos haciendo hoy es eso, es un llamado a que nos informemos frente al duelo. En este caso, al duelo gestacional, a este duelo del que nadie habla, que es invisibilizado, que desde muchos años atrás, desde nuestras familias, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, han sufrido estas pérdidas y han tenido un silencio absoluto frente a esto. Y la misma sociedad aporta negativamente a que esto suceda, a que no se conozca. Sí. Entonces, informarnos. Frente a dígame. Yo, No, dale, termina. yo quería preguntar o como compartir, ver si podemos compartir. Estamos haciendo el duelo muchas veces de algo simbólico, porque es algo que no puedo ver. Muchas veces muchas mujeres creo que pierden sus embarazos antes de poder ver a un bebé o como tú dices, tal vez nace y no tienen la oportunidad de compartir o hacer este proceso. ¿Cómo puedo hacer el duelo de un proceso simbólico? Que me parece como, si nunca nació, nunca tuve presente, ¿cómo hago el duelo de algo que no tuve cerca? No sé qué herramientas crees que son importantes o qué herramientas se pueden utilizar para traer esto tan simbólico a algo más objetivo y permitirle a una persona poder trasladar esa sensación o esa experiencia que no fue visible ni se pudo vivenciar como físicamente, sino traerla hacia algo un poco más objetivo, todo lo emocional. No sé qué herramientas. Fundamental y trascendental son los rituales. Estos rituales que nos dan la posibilidad de trascender y darle significado a esa vida, aunque nosotros no la podemos ver. Cuando Belén ahorita nos hablaba, y sí hay una diferencia, porque no lo quiero dejar pasar a aquellas mujeres que por alguna circunstancia toman la decisión de hacer la interrupción de su gestación, ya sea por decisión propia, por su proyecto de vida,
también porque sus bebés vienen con unas malformaciones y no son compatibles con la vida y tomarán la decisión de interrumpir su embarazo, es una situación aún más triste, porque no solamente cargan el dolor y la culpa muchas veces de sentir que fueron ellas las que evitaron que ese bebé naciera, sino que hay un señalamiento. Hay un señalamiento y se sienten juzgadas y violentadas por aquellas personas que los juzgan, ¿sí? Entonces, si no hay todavía un acompañamiento a esa mujer, ¿sí? Que viene con sus deseos, sin darnos cuenta que estas otras mujeres han interrumpido su gestación, pero también con amor, porque así lo desearon, tampoco hay ese acompañamiento. Si de este lado no lo hay, aquí por la discriminación, por la poca empatía que tenemos frente a eso, lo es mucho más. Son personas muy solas, muy Es que solas. ahí lo que tú dices es fundamental con lo que acabas de decir, relacionado con lo que mencionaste de la educación sobre el duelo, o sea, informarnos acerca de todo esto. Eh, es, es, creo que esta falta de acompañamiento a una mujer que toma la decisión de interrumpir el embarazo es también por falta de información, porque muchas veces el prejuicio o la idea que hay es no debe sentir dolor, o sea, si tomó la decisión de abortar, no le importa. Y eso es una idea totalmente equívoca, o sea, eso no quiere decir que no, que esa mujer o que esa pareja no esté viviendo un duelo, aún así haya tomado la decisión, por la razón que sea. Es esa información que debemos tener, ese es el conocimiento o parte del conocimiento. Y otra cosa que me parece que no la has mencionado, pero la conozco justo por las clases, y es que yo no conocía así a profundidad, y es lo que pasa con el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, todo este tema de preparación hormonal y de neurotransmisores en el cuerpo que se prepara para ser mamá, y que cuando hay una pérdida, todo esto queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, no es que perdiste el bebé y perdiste todo esto, todas estas hormonas, no, o sea, no, esos quedan ahí, por lo tanto, es algo que intensifica más la vivencia y el sentimiento de duelo, porque hay emociones, o sea, si ya de por sí la mujer se vuelve emocional en el embarazo, por todo este cóctel de hormonas que hay en el cuerpo, por toda esta preparación, pues cuando hay una pérdida, pues eso sigue funcionando ahí, el cuerpo sigue como esperando como que sigue en preparación y es como que esto intensifica, ¿no? O sea, tu cuerpo va por un lado, pero tu mente y tus sentimientos están en otra cosa, y esto choca y esto hace que sea aún más difícil. Y por ejemplo, eso ayudaría mucho a entender a la gente porque tal vez la mujer está más sensible, porque a la mujer le ha costado un poco más, porque a mí eso esa parte, esa charla, esa clase donde ustedes informaban sobre eso, decía, wow, o sea, esto debería saberlo la gente, esto deberían explicarle a la mujer, esto deberían explicarle a la familia, porque llega un punto en donde dicen como que, ay, pero ya, o sea, ya, por favor, ya hay que seguir adelante, no es lo que todo el mundo quiere, es lo que todo el mundo dice. Siempre lo decimos Belén y yo, como en estos programas, la gente dice muchas cosas, en la mayoría de los casos con muy buena intención, pero con un muy mal resultado. Entonces, en estas dos cosas, creo que hace mucho, me resuena mucho lo que tú acabas de decir, de enterarnos, de conocer de lo que puede pasar, de lo que puede suceder en el duelo, cuando hablamos de una pérdida gestacional, ¿no?
tanto en la parte física como en la parte cognitiva, como en la parte emocional, como en la parte social. Y se intensifica lo que acabas de decir, Milena, en el puerperio. Entonces, el cuerpo, Belén, no me he olvidado de tu pregunta. No, tranquila, tranquila. Se intensifica en el puerperio, claro, todo pasa ese momento de shock y de trauma y de que estoy viviendo, no estoy viviendo la realidad, es un sueño lo que me está pasando, es una pesadilla, no soy yo, las cosas pasan en milésimas de segundo, pero el cuerpo sigue pensando que dio una vida y que ese cuerpo se sigue preparando para proteger y para cuidar esa vida que nació. Entonces en el cerebro no tenemos, dice, uy, no, el bebé nació sin vida, entonces ya paremos todo este proceso, volvamos a hacer una involución y ya esta mujer queda perfecta como si nada. El cerebro, el cortisol, la oxitocina, todo sigue funcionando de una manera de que es que tenemos que estar cuidando esa vida, entonces hay algo maravilloso en el cuerpo de la mujer, pero muy doloroso en una pérdida y es la lactancia. Y desde la medicina se piensa que una mujer que tiene una pérdida a las 12 semanas, 16 semanas de gestación, todavía no hay una producción de leche. Y resulta que eso es falso. ¿Sí? He acompañado mamás que han perdido sus bebés entre 12 y las 16 semanas de gestación y cuando hablo con ellas a la semana siguiente, están produciendo leche. Y esta información no se las dan. O si se las dan en medio de la conmoción. Yo no entiendo, donde yo no escucho, donde yo no comprendo lo que me están diciendo. Lo único que yo sé es que tengo un dolor increíble, un dolor en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo. Y eso es lo que en este momento me importa, el dolor y la pérdida de mi bebé. ¿Sí? Entonces no tenemos la empatía, no tenemos el decir, tenemos que volver a informarle a la pareja, a la familia y a la mujer lo que va a pasar en casa cuando llegue a casa. ¿Sí? Eso solamente por lo físico, empezando solamente por la parte médica. También es el dolor de saber que yo estoy segregando leche materna y no tengo a quien amamantar. Y que si yo no me cuido y si yo no me tomo algún medicamento que me ayude a disminuir la lactancia materna, o que si yo no me extraigo manualmente, pues esto me va a generar una ingurgitación mamaria o en casos más graves, una mastitis. Y tengo que volver a la entidad de salud, muchas veces a la misma, donde me pasó eso tan triste, donde tuve que dejar a mi bebé, donde salí sola cuando entramos dos, y se supone que si entramos dos o salimos tres, o si entramos dos, salimos dos, pero ya con un bebé en brazos, salgo sola. Entonces, todo lo que genera desde mi mente, todo lo que genera desde nivel cognitivo, desde nivel emocional, esa parte. Ahora, lo que hablaba Milena, que no decimos las cosas inconscientemente o con la intención como de hacer bien las cosas, pero los resultados son fatales y son esos mitos. Y esos mitos se generan desde la entidad de salud hasta la familia y hasta el contexto social donde se mueve esta mujer, ¿sí? Entonces, la familia toma la decisión de recoger todas las cosas de la casa, de recoger las cositas del bebé, de recoger la cuna, de la ropa, de regalarla, de guardarla, de esconderla, de tomar la decisión de que cuando ellos lleguen a la casa no van a mencionar una sola palabra de lo que pasó, que se va a hacer de cuenta de que nada pasó y nada sucedió porque le va a doler menos. Y es todo lo contrario.
es que mi bebé nació, es que yo soy mamá a pesar de que no está mi bebé conmigo, pero es que mi bebé existió en mi barriguita, o mi bebé existió, nació y a las pocas horas falleció, ¿sí? Entonces hay que darle también lugar a ese bebé, un significado a ese bebé en esa familia, pero estos mitos de o estaba muy chiquito, o lo que decía ahorita Belén, te vas a tomar 4 pastillas, vas a llegar a la casa y vas a tener una hemorragia horrible. O sea, significa para ellos que mi bebé es una hemorragia, ¿sí? Pero es que no es una hemorragia para ella, es mi bebé. Además, que más va a tener su bebé sola en la casa, en un baño, donde ella no se va a dar cuenta ni siquiera en qué momento. Lo peor, muchas se han dado cuenta solas en sus baños con sus parejas y sus familias y ver cómo ese bebé se va por un desagüe y que no pasa nada, ¿sí? Y ahí, como te preguntaba Belén, no sé, que desde el ritual, desde la parte simbólica, puede hacer esa mamá, esa pareja para, como dices tú, para nombrar, para eh, a ese bebé, ese embarazo, esa mamá que no tiene un hijo, pero que es mamá, ya que lo sintió, que lo vivió, que lo experimentó, cómo se hace eso, qué puede manejarse, qué actividad, qué ritual pueden hacer las parejas en un Bueno, caso como ese. hay una muy bonita posibilidad y es cuando tenemos la posibilidad de ver a un bebé pequeñito, así no esté formadito, así tenga 12, 16 semanas, que ya tiene muchas partecitas de su cuerpo listos, pero son muy pequeñitos. Y es conversar con esta familia y conversar con la mamá, ella qué desea, porque es que hay que preguntarle, ¿sí? Pero ¿cómo hay que preguntarle? Después de una atención empática, cuando damos la noticia, cuando tenemos un acompañamiento desde el profesional de psicología, que le dé la posibilidad de acompañar, de calmar, ¿cierto? De dar esos primeros auxilios psicológicos en ese momento de crisis, darle a ella la posibilidad de que desea y contarle qué tenemos en ese momento para entregarle y poderle ayudar. Cuando yo estoy con ellas, le entrego la posibilidad de que podemos despedir ese bebé y lo podemos despedir de la manera más respetuosa, de la manera más amorosa, acompañada de la familia, ¿sí? Tenemos entonces algo que se llama una caja de memorias. En esa caja de memorias tenemos una mantica que es tejida y unos corazoncitos que son tejidos por mamás que han perdido sus bebés. Eso es una forma y una terapia, una arte terapia para esas mujeres que han perdido sus bebés y dar ese aliciente a esas mujeres que pierden sus bebés. Pero mira que has tocado algo que a mí me parece importantísimo y que Belén y yo lo hemos manejado en otros programas, y es el preguntar, no asumir. Y creo que en este tipo de duelo no es la excepción, ¿no? Yo a veces veo que en el embarazo, bueno, a veces las personas son de extremos, ¿no? A veces el embarazo se romantiza mucho, entonces pensamos que toda mujer que está en embarazo entonces desea y es la más feliz y no puede llorar y todo tiene que ser felicidad. Y pues no es así, ¿no? O sea, en el embarazo también hay cosas que no te gustan, hay cosas con las que no te sientes cómoda, o sea, no todo es felicidad y a veces puede haber también angustia o disgusto, bueno, o sea, eh, entonces, se asume que toda pérdida en el embarazo va a ser traumática. Eh, o, por ejemplo, como en el caso del aborto, que si una mujer decide, una pareja toma la decisión de hacer la interrupción del embarazo, entonces no duele, porque es una decisión, no va a haber duelo ahí, no va a haber ningún tipo de dolor.
ni lo uno ni lo otro, creo yo. Y por eso es la importancia de preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer yo por ti? ¿Cómo te sientes? Porque si una mujer en ese momento dice, no sé, estaba preparada o, o no es, porque conozco casos de mujeres en donde, no sé, tuvieron un embarazo ectópico y no sé cómo estás, no, sí, o sea, estoy bien, no ha sido tan, no me siento tan mal. Y no es que estuvieran negando el sentimiento, sino que realmente en ese momento, o sea, la pérdida no fue, digamos, tan impactante. Y se sobrepusieron a ese dolor, a esa pérdida rápidamente. ¿Ya? Entonces, a lo que voy con eso es que esto que dice Yamile de preguntar es vital. ¿Para qué? Para no ir a victimizar, Ujú. pero tampoco no sé, ignorar o para no ver que ahí está pasando algo y verlo como algo natural, ¿no? No, ya, no sé, eres una mujer joven, vas a tener más hijos, o ya tienes dos, que también se escucha mucho, ¿no? O sea, ya tienes dos, seguramente. Entonces, para no caer en esos dos extremos, el Ujú. poder preguntar cómo estás, cómo te sientes, qué puedo hacer yo por ti, Que necesita. infinitas opciones, qué necesitas. Belén se nos fue, algo le pasó a su internet. Bueno, esperemos que se vaya conectando. Mientras tanto, seguimos nosotros aquí conversando. Eso me parece importante, me parece fundamental. Incluso lo que tú dices del tiempo. Eh, Cuando una persona está en shock, por más de que le pongas todas las opciones y le digas, y ahorita va a pasar esto, como que después la persona no se acuerda. Por eso es un acompañamiento, o sea, y cuando ya pasa ese primer momento de shock, de sorpresa, y cuando tenemos el profesional adecuado, ¿sí? Porque también muchas veces nos equivocamos frente a la persona que va a acompañar esos primeros momentos. Entonces, también el personal adecuado, el profesional adecuado es fundamental para acompañar de una manera más asertiva a esta mujer y a esta pareja y a esta familia. Preguntar qué desean, preguntar qué necesitan. Eh, en muchas ocasiones las mamás dicen, yo no quiero nada, yo no quiero ver mi bebé, yo no lo quiero ver así, yo lo quiero recordar como lo vi en las ecografías. Y es totalmente respetable, ¿sí? Y es a partir de ahí que entonces uno busca otras estrategias y otros rituales para que tenga un significado ese bebé. Entonces, comentamos que vamos a hacer también con ellas pueden hacer esa cajita de memorias en la casa, ¿con qué? Con las ecografías, con esa prueba de embarazo, con esas mediecitas que le regalaron y guardar esa cajita. Eso tiene muchísimo significado y mucha trascendencia en su dolor. Como hay otras mamás que cuando les preguntamos que si se quieren despedir, dicen que sí, que por supuesto, que lo quieren abrazar, que lo quieren cargar, que quieren tener una foto de él o de ella, que quieren tener sus huellitas plasmadas para poderlas recordar. Y es totalmente válido también acompañarlas desde ese punto de vista, la importancia de preguntar. Sí, bueno, a mí me parece a veces que en este tipo de duelo, cuando hay una pareja, ahí a veces como que se hace a un lado, ¿no? O sea, se centra, y creo que es natural a veces, pues que se centre en atender, en acompañar a la mamá, y hay veces como que cuando, bueno, hay una pareja, como que no tanto, ¿no? Y hay veces se hace a un lado, que no sé, es así, tengo una impresión equívoca, si es así, ¿qué se puede hacer? Porque creo que también cuando hay un duelo en pareja,
pues es importante acompañar a las dos partes porque además se vive de diferente manera, ¿no? O sea, aunque digamos es una misma pérdida, pues cada persona tiene una manera distinta de elaborar, de asumir, de enfrentar, de ver esa pérdida. Entonces, cuando hay una pareja, como ¿qué se puede hacer? Al hombre siempre se le ha cuestionado la forma de expresar sus emociones. Y la única emoción que se le ha permitido ante la sociedad es cuando está enojado, cuando tiene rabia. Y cuando tiene rabia, entonces es la única forma que la sociedad le permite y que es válida y que es validada, ¿sí? Pero cuando un hombre llora, cuando un hombre grita, cuando un hombre se desespera, pues no está bien visto. Entonces, hemos formado al hombre para que no exprese sus emociones y sea el hombre el que lleve todo ese proceso. Entonces, yo soy el hombre de la casa, entonces yo no puedo llorar porque si me ven llorar, entonces soy débil, yo tengo que ser fuerte frente a esta situación, tengo que mostrarme ante mi pareja de que está segura conmigo y que yo no me voy a desbastar, yo no me voy a doblegar frente a este dolor porque yo tengo que hacer los trámites de los documentos para hacer ya sea lo de la funeraria, ya sea para que ella salga del hospital, los medicamentos, el traslado, ¿sí? Y yo no puedo tener el tiempo de hacer mi duelo y de valer mi dolor, ¿sí? Cuando entonces en ese momento le damos la posibilidad a esa pareja de que esté con esta mujer en todo ese proceso de parto y del parto como tal de su bebé, ahí le damos también un significado a las emociones de ese hombre, de ese género masculino, y damos la posibilidad de que más adelante como pareja puedan buscar una red de apoyo, puedan buscar una ayuda profesional, puedan conversar de lo sucedido cuando lleguen a casa y puedan sentarse los dos y mirar qué estamos sintiendo, qué está pasando, qué podemos hacer juntos de ahora en adelante, porque es tanto el dolor que se sufre y tan poca la comunicación que vienen otros duelos, muchas veces que son estas separaciones por esas mismas pérdidas, ¿sí? Porque no damos la posibilidad a que esa pareja se integre y haga parte también de ese dolor. Si eso pasa todavía, Milena, cuando estamos recibiendo una vida y vemos estos hombres afuera en unas salas de espera, 2, 3 de la mañana, sin saber nada, sabiendo que también es su hijito, ¿cómo será entonces también en esa otra parte, cierto? Invisibilizar ese dolor. Entonces, tenerlos siempre y acompañarlos a los dos, trabajar la comunicación, la empatía entre los dos es fundamental y que los dos vivan ese proceso. Yo creo que para las personas que acompañan es importante tener en cuenta que cuando acompañan una pareja, entender que a veces se viven procesos diferentes y por lo tanto también las herramientas o las opciones pues deben ser, algunas se darán y se trabajarán conjuntamente, pero también habrán otras que sean de manera individual, ¿no? Pensaba ahorita que tú decías o proponías el tema, el ritual de la cajita con los recuerdos y dices, hay una, o sea, una mamá que dice, no, yo no quiero despedirme, pero ¿y si su pareja, o sea, llámese hombre, mujer, o sea, la pareja de esta persona que está en este proceso, que está acompañando y que también va a hacer un rol de cuidador y que desea ha deseado ese bebé, quiere despedirse,
creo que también debería existir la posibilidad, ¿no? O sea, si mamá no quiere, pues Claro, claro. y ha pasado, Milena, porque también está la religión y la cultura de donde yo vengo, de donde mi pareja viene, también influye muchísimo en cómo yo despido a mi bebé y cuáles son los rituales para yo poder hacer esa despedida, ¿sí? Ujú, Entonces, ese acompañante debe de ser una persona neutral, ¿sí? Una persona que no sesga las decisiones de esa familia, ujú, sino que entrega herramientas y ellos tomarán la decisión para hacerlo. Ahora, cuando uno no quiere y el otro sí quiere, entonces ahí está ese papel importante del acompañante para que se lleguen a unos acuerdos, ujú. ¿sí? Porque es que el dolor de los dos vale la pena. Del dolor de los dos hay que ponerles mucha atención y hay que cuidarlos y hay que acompañarlos, hay que ayudarlos. Entonces, es también de sentarnos, qué desean los dos, qué quieren los dos y cómo lo podemos hacer de tal manera de que la otra persona no se sienta afectada ni vulnerable frente a las decisiones del otro, ¿sí? Ujú, Como experiencia, tuve una pareja hermosísima, muy joven, en donde él eh, no quería las cenicitas del bebé, quería dejar su bebé en el hospital, no quería nada que ver ya con la situación. Y lo contrario de esta mujer hermosa es que sí quería tenerlo, que sí quería cargarlo, que sí quería despedirlo y que sí quería llevar sus cenicitas a la casa. ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? Entonces es hablar con esa pareja de la manera más respetuosa, decir, entiendo lo que deseas, comprendemos cómo te sientes, estamos aquí para apoyar los dos, ella te quiere apoyar, pero necesitamos que tú también la apoyes a ella, ¿sí? Ujú, Entonces vamos a ceder un poco los dos. Tú no lo quieres ver, no hay ningún problema, no lo veas. Recuérdalo en las ecografías y en esos latidos del corazón cuando ibas a acompañar a tu pareja a los controles. Pero entonces dale la posibilidad a ella que otras personas que la podemos acompañar lo podamos realizar. ujú. Y así se hizo efectivamente, él de una manera muy respetuosa, entonces no estuvo con ella en ese momento, hicimos un acompañamiento muy lindo con su mamá y por cosas de la vida él me llama y me dice, Yamile, no, yo sí quiero tener a mi bebé en la casa. Entonces muchas veces es darle la oportunidad de que hablen, eh, eh, por qué lo sientes, dime qué estás pensando, cómo te puedo ayudar, ¿sí? Y de esa manera, entonces ellos dicen, no, es el momento del shock en donde yo decía, no quiero nada, pero ya como me lo dices, cómo me lo transmites y cómo lo veo de otra manera. Entonces, cambian todo eso por el bienestar de los dos. Ya, mira que ahorita que te escucho hablar, algo que me parece también importante es que también es válido cambiar de opinión. Totalmente, Ya que totalmente. no todo está dicho, ¿no? O sea, que me puedo sentir inicialmente de una manera y haber dicho algo o haber tomado una decisión, pero tal vez después o en el transcurso, tal vez cambiar mi decisión, sobre todo a veces como, no sé, en estas situaciones en donde a veces la mujer tiene que esperar un tiempo para poder dar a luz un bebé que ya viene sin vida y que inicialmente pueda pensar y decir en el momento en que nazca, no, yo no quiero esto, no quiero lo otro, o quiero esto, quiero lo otro, y que cuando se da el parto, diga no, lo que pensé ya no, o lo que habíamos planificado ya no. Y esto es válido, o sea, también puede pasar, es una de las posibilidades y es totalmente válido. Mm. Escuchar y darles el tiempo que necesitan
y que ellos consideran pertinente. No es darles el tiempo que yo quiero darles, es el tiempo de ellos, ¿sí? Entonces, escucharlos y darles el tiempo que necesitan también es fundamental para que ellos puedan realizar todo su proceso. Yo no puedo llegar y decir, vamos a hacer esto, pero tienen 15 minutos para pensarlo. Miren, a ver, yo me voy a las 7 de la noche, entonces, si no, ya no podemos hacer nada, ¿no? Si yo voy a acompañar es porque tengo el tiempo también para acompañarlos y para estar con ellos, ¿sí? Si yo no tengo el tiempo, mejor no lo hago. Y que otra persona que pueda acompañarlos en ese momento lo haga, ¿sí? Porque entonces es un daño peor lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y es que el tiempo no es mío, el tiempo es de ellos, ¿sí? El tiempo tanto para pensar y reflexionar y tomar las decisiones que deseen. Hoy, o en este momento no, y a las 2 horas dicen sí. Y a la media hora, después de esas 2 horas de haber dicho sí, vuelven a decir que no, ¿sí? Entonces es darles ese tiempo para que ellos vayan aterrizando poco a poco todos esos deseos que en ese momento están en una pelota y da vueltas y da vueltas y da vueltas porque ni siquiera saben qué es lo mejor. Entonces es darles también ese tiempo. Ese tiempo es fundamental. Hay otro punto que tú mencionabas y me parece también importante, además de lo que acabas de decir del tiempo, sobre todo en ese momento inicial, o sea, como poder em, extender esos tiempos. El otro punto que mencionaste en algún momento es hablarlo, es mencionarlo, es nombrar la pérdida, ¿no? Creo que es uno de esos mitos que hay alrededor de la muerte en general que tienen las culturas, ¿no? Si no lo decimos, no, si no lo nombramos, no va a No, doler, no va a aparecer. Hay gente, por ejemplo, que no se atreve a decir la palabra muerte o el nombre de alguna enfermedad porque la llamamos, ¿no? Es como ese pensamiento mágico que tenemos o que tienen en algunas culturas y lo mismo pasa, ¿no? O sea, si no mencionamos que se murió, el bebé, eh, no se va a dar cuenta ella de su sufrimiento. Y yo es creo que es hablarlo, poderlo decir con mucha asertividad, con mucho respeto, con mucha ternura, como lo dices tú, pero poder mencionarlo para poder elaborarlo. Creo que la única manera de poder elaborar algo que nos hace daño, que nos duele, es reconociéndolo, es dándole ese nombre. dándole un Eh, lugar, dándole uh-huh. un lugar a ese bebé. Cuando acompañamos las mamás en los grupos, una de las cosas que ellas nos dicen es eso, me dice, a mí me duele muchísimo el que mi familia ni siquiera nombre a mi bebé, como si él nunca hubiera existido, como si él nunca hubiera tenido un nombre, ¿sí? Eso me duele muchísimo y nosotros pensamos todo lo contrario. Si nosotros le hablamos del bebé, entonces, ¿qué vamos a decir? No, esa herida no le va a sanar nunca, se la vamos a tener abierta cada vez que la familia lo abre y para ella es muy importante que también tengan en cuenta a su bebé, ¿sí? Uh-huh. Que hablen de él, ¿sí? Como persona que hace parte de esa familia. Sí, 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 eso me hiciste acordar. Hace poco, recientemente leí un libro que es sobre el tema de la muerte, pero es de una escritora colombiana en este momento, no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama Lo que no tiene nombre. Que no Y tiene... es de una mamá que escribe acerca de la muerte de su hijo por suicidio. Y ella decía, cuando mi hijo murió, yo tomé la decisión de no voy a ocultar la razón, voy a decir, mi hijo se suicidó, ¿ya? Porque además era lo que ella consideraba correcto porque también le ayudaba en su manera de ver, de enfrentar las cosas, pero también como por respeto de su hijo, ¿no?
Y ella decía como muchas personas cuando se acercaron a darle el pésame le decía, siento mucho el accidente. Dice, no, mi hijo no se accidentó. Ah, no, no, mi hijo se suicidó. Y claro, la gente estaba como en shock, y ella narraba esto y, ay, o sea, como que quedaban fuera de lugar y no sabían qué hacer, pero he ahí la importancia que para las personas de eso, de poder, lo que tú dices, darle un nombre, poder hablar del tema con libertad, porque es la forma de enfrentar, de asumir la pérdida, además con dignidad. Ujú. ¿No? Para que los demás no te vean, pobrecita, no pudo tener su hijo, qué pecado, porque además la gente suele hacer esto, ¿no? De victimizar, de mirar, dar una mirada lastimera a la persona, a la mujer o a la pareja que por alguna razón tuvieron esta pérdida y creo que hay que tener una visión, darle dignidad también, o sea, permitirle vivir esta pérdida con dignidad, con... Y darle la posibilidad de expresar. Cuando Ujú, nosotros le damos ese lugar, esta mujer, esta mamá, este papá, tiene la posibilidad de expresarlo, porque si no, entonces siempre lo va a callar y es por el mismo contexto, por la misma sociedad, por la misma familia que lo rodea. Sí, entonces no podemos hablar, me cambian el tema, no me invitan, a las fiestas familiares no me invitan, pues porque no, está muy mal, ella pues no, que va a disfrutar, ella que va a venir. Entonces empiezan a tomar decisiones mm, por ellos, empiezan a tomar decisiones por la mamá, empiezan a tomar decisiones por el papá. Entonces, esa es una forma de darles la posibilidad a ellos que se expresen, que ujú. lo puedan manifestar o que lo puedan llorar también, que lo puedan hablar, cómo lo sienten, cómo vivieron ese momento y qué necesitan ahora. Bueno, bueno, se nos ha pasado el tiempo, Yamile, una hora ya, pero creo que quedan faltando un montón de cosas. Hemos tratado muy por encima el tema. Una de las cosas que a mí me parecería súper interesante de tratar, que tú lo has mencionado, son los mitos, ¿no? Que hay alrededor de este duelo. Ujú. Y bueno, yo de una vez te extiendo la invitación a un próximo programa que nos quieras acompañar, que nos puedas acompañar para que nos cuentes un poco sobre esto, porque como lo decías al principio, a veces la falta de información que hay alrededor, pues como que nos llevan con muy buena intención, con muy buena voluntad, a veces a meter la pata Sí, en la forma como acompañamos. así es, Entonces, así es, y hacemos un daño grandísimo. Y estos mitos vienen de muchos años atrás, todavía los vivimos en los hogares y las entidades de salud, en la academia, ujú, bueno. siempre encontramos esas metidas de pata. Bueno, a todos, un poco para ir, para cerrar ya, creo que puntos importantes que se han tratado el día de hoy es uno que tú decías, para poder acompañar, primero hay que preguntar, o sea, siempre acompañamos partiendo de la necesidad del otro, no de la nuestra. Ujú. No de lo que nosotros creamos que debe ser, sino lo que el que la persona que estamos acompañando necesita, esa pareja, esa mamá, esa familia. Informarnos, informarnos sobre el duelo, sobre Sobre las cosas que pasan y específicamente en este tema sobre el duelo perinatal, porque hay algunas cosas como muy puntuales que pasan, mm, insisto, en esto del tema hormonal, del tema del cuerpo de la mujer, que sí influye en todo, en la elaboración y en la parte emocional. Eh, Involucrar las parejas, entender que este es un duelo en pareja, si bien como que hay una mamá que tiene una pérdida muy importante,
pero también hay alguien ahí al lado, entonces es poder involucrar a esa pareja y en el acompañar, tener un acompañamiento de pareja, pero también individual. Creo que esa es otra cosa que es importante rescatar, de este tema y no irnos a los extremos, ni pensar que todo, o sea, que victimizar en esta pérdida, ¿no? O sea, está mal, toda mujer que pierde un hijo va a estar muy mal, o cuando se toma una decisión como la de interrumpir un embarazo es, no pasa nada, ¿no? No, si tomó la decisión, esto no le duele. Entonces volvemos a la primera, preguntemos. Correcto. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué pasa allí? necesitas? ¿Qué ¿Qué necesitas? pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Y de esa manera, pues vamos a orar de la mejor manera, ¿sí? Para poder tener ese acompañamiento asertivo que necesita cada persona. Que cada persona es un mundo diferente, con unas necesidades diferentes, con unas culturas y una religión diferente a todas. Y el trato debe de ser digno para todos, pero diferente también para cada uno. Y darnos cuenta de que el papá, el padre también perdió su bebé. Al papá también le duele, a la pareja también le duele y mucho esa pérdida. Bueno, Yamile, no me queda más que agradecerte infinitamente por este tiempo, por estos minutos. Espero que te hayas sentido bien. Muchísimas Yo, gracias, no, a ustedes mil gracias, porque esta es una forma de aportar, definitivamente. Es una forma de aportar, de que escuchen que es necesario, que vale la pena, que es importante hablar de esto, hablar del duelo gestacional y hablar del duelo neonatal. sí, así es, totalmente de acuerdo. Bueno, las personas que vean este programa, si le puede ayudar a alguien, no se olviden por favor de compartir, de dejar sus preguntas, sus inquietudes. Yamile, no sé, te pueden seguir en alguna red social para la gente que quiera contactarte, en dónde estás. Sí, yo estoy en Instagram como jami.dula. Ahí entonces me pueden encontrar, me pueden escribir, ahí hay varias también historias, hay varias reflexiones también, como de toda la labor que yo realizo como acompañante y claro, en lo que yo les pueda servir y les pueda colaborar y ayudar, con muchísimo gusto me escriben. Ya. Bueno, y en caso nos pueden seguir como psicóloga Milena Casas en mis redes sociales de Instagram, mi canal de YouTube. Belén se nos fue, tuvo un incidente con la luz en la casa, entonces por eso se nos desconectó, me escribió por internet y dice, no, no puede ser. Pero bueno, a Belén también la pueden seguir en sus redes sociales como Belén Ugalde. Y nada, dejarnos sus preguntas, sus inquietudes y esperamos poder tenerte, Yami, en algún otro programa. Claro que sí, yo Muchísimas gracias. feliz de ser, que estén muy bien. Un abrazo a todos, una linda semana.